Buenas noches, profe y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Victorio Rego, Carlos Mario Puello, Roberto Herbel y mi persona. Vamos a hablar sobre el PLC. Lo que indican las siglas que el PLC es un controlador lógico programable. Es básicamente una computadora que se utiliza en la ingeniería de la automatización para las industrias, es decir, para el control de una fábrica o situaciones mecánicas. De esta manera puede colocarse en botones, sensores, piezas, temporizador o otros componentes que se requieran, tanto una optimización como el control de almacenamiento y comparación de datos. Aquí tenemos unas imágenes de algunos tipos de PLC, como las pueden observar en la diapositiva. Como marca Siemens. Bueno, adelante, compañero. Funcionamiento normal de un PLC. Como toda computadora, el PLC posee una CPU, memoria, periférico, etc. La CPU es la encargada de ejecutar el programa almacenado en la memoria por el usuario. La CPU va ejecutando cada instrucción programada por el usuario y cuando llega al final de las instrucciones programadas, la CPU vuelve al principio y sigue ejecutándose de manera cíclica. La memoria es la que almacena el programa del usuario y guarda el estado de las variables internas del programa, como por ejemplo la temperatura medida. Y los periféricos constituyen a la interfaz entre el PLC y el sistema controlado. Son como mínimo entradas, salidas lógicas, 1 y 0, abierto o cerrado. Básicamente, un PLC recibe información de los sensores o dispositivos de entrada conectados, procesa los datos y activa la salida basándose en los parámetros programados. Tipos de lenguaje en PLC. Se basan en la norma IS 61131, numeral 3, el cual define las especificaciones de sintaxis y semántica de los lenguajes de programación, incluyendo el modelo de software y la estructura del lenguaje. Estos se pueden clasificar en dos, gráficos y literales. Entre los gráficos encontramos el diagrama ladder, bloque de funciones y bloque de funciones secuenciales. Dentro de los literales encontramos el de texto estructurado y la lista de instrucciones. El diagrama ladder tiene sus orígenes en Estados Unidos y está basado en la representación gráfica de la lógica de relés. El bloque de funciones es común en la industria de procesos y representa el comportamiento del programa mediante un conjunto de bloques de funciones. El lenguaje de bloques de funciones secuenciales, o SFC, está basado en el método GraphSet. El lenguaje de texto estructurado se basa en los lenguajes de alto nivel porque contiene condicionales como if, then, else y case of, y ciclos de iteración como el for, while y repeat. Y el lenguaje de lista de instrucciones, o IL, tiene su origen en Europa y se asemeja a los lenguajes de bajo nivel como el ensamblador. Les voy a hablar sobre las partes del PLC. Pues el PLC tiene dos partes, una parte interna y una parte externa. La interna está dividida en 5 partes. Está la fuente de alimentación, una unidad central de proceso o CPU, una memoria interna, un sistema de entrada y salida y un módulo de comunicación. Una fuente de alimentación, así como su nombre lo indica, pues es una fuente que alimenta eléctricamente al PLC. Y convierte la corriente alterna de 220 voltios en AC a 24 voltios en DC. Sus dimensiones pueden depender del proceso y de los equipos que va a alimentar esta fuente de alimentación. Las dimensiones pueden ser dependiendo de su voltaje y de su amperímetro, su corriente, perdón. Tenemos el otro elemento que es la CPU, que es el cerebro del PLC, y este estaba conformado por el procesador y la memoria. Pues el procesador es el que se encarga de ejecutar el programa que se encuentra almacenado en esta dicha memoria. Pues la memoria interna del PLC está dividida en 3 partes. Está la memoria del sistema operativo, que es la que graba el programa del comportamiento del PLC, o sea, el firmware. Prácticamente es la que la que almacena el programa principal, o más bien el que hace el comportamiento, el PLC. La memoria de programa es la que graba el programa a ejecutar por el PLC, o sea, la parte lógica, la parte de memoria de los datos y la parte de memoria del trabajo. Y la última, que es la memoria de los datos, que es la que se encarga de grabar todos los datos necesarios a los fines para la ejecución del programa que vamos a utilizar o que vayamos a hacer, que queremos más bien que haga el PLC. Ahora vamos con el sistema de entrada y salida del PLC. El sistema de entrada, así es la que se ocupa de adaptar las señales de los elementos captadores como los pulsadores, interruptores, sensores. O sea, adapta estas señales a parámetros para que la CPU pueda interpretarlos como una información y poder mandarle esa información al sistema de salidas. Por ende, el sistema de salidas es la que se encarga de administrar la potencia necesaria para comandar los actuadores, ya sean contactores, ya sean relés, entre otros.
Por último, el módulo de comunicación es el que nos permite comunicar con una PC en donde esté instalado el software que configura y programa al PLC. Además de esta, pues nos ayuda a tener una comunicación con varios dispositivos como otros PLC, HMI u otros instrumentos mediante unos protocolos de comunicación. Pues dependiendo del protocolo de comunicación, o más bien dependiendo del instrumento, es que nos podemos comunicar con respecto al protocolo. ¿Cómo así protocolo? Si nosotros queremos conectarnos con una HMI, una pantalla HMI, la pantalla HMI nos podemos comunicar con ella gracias a la comunicación, el puerto de comunicación de encoder. Si vamos a querer comunicarnos con otro PC, debemos comunicarnos con el protocolo de comunicación del puerto Ethernet, que es el que nos ayuda, así entre otros. Ahora, por la parte externa. La parte externa de un PLC está dividida en dos partes. Está la terminal de programación y los periféricos. Las terminales de programación es el elemento accesorio que ayuda en las actividades u operaciones de un PLC y ayuda a la comunicación del operario con el sistema. Hay tres diferentes terminales de programación, que es los terminales de alimentación, los terminales de entrada y los terminales de salida, que nos ayuda o nos comunica con el sistema de entrada y salida y con la fuente de alimentación. Prácticamente los terminales también nos ayuda a la comunicación, que puede ser el puerto de comunicación que tenemos para utilizar los periféricos. Entonces, ahora hablando de periféricos, pues podemos decir de que los periféricos son los artefactos externos o exteriores que se le colocan para que el PLC pueda hacer una ejecución del programa. Estos artefactos pueden ser interfaces de HMI, conexiones a diversas impresoras, pueden ser puertos de comunicación con otros elementos, ya sea robot, escáner, optoelectrónica, otros PC, sistemas de reguladores, en fin. Pues estas fueron las partes de un PLC. Gracias por su atención. Que tengan buena noche.